12 potestades. Acuérdense que potestades tiene que hablar o entendemos como entidades espirituales. 12 potestades que pueden tener derecho legal en contra de nosotros. Hay 12 potestades bíblicas que pudieran estar teniendo algún derecho legal. Entonces voy a hablar a ver hasta dónde alcanzamos a abarcar. También estoy viendo para ver si la próxima semana está con nosotros un profeta de Argentina que es muy querido amigo nuestro, que nos ha visitado varias veces, es muy certero y muy bueno en la palabra. Entonces vamos a ver si la próxima semana puede estar con nosotros ya como cerrando el curso. Pero ya y también todo eso se los vamos a ir platicando a partir del lunes. Entonces, vamos a ver aquí 12 potestades que podrían tener derecho legal contra nosotros. Esas potestades, por supuesto, que están en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Entonces aquí la Biblia me está diciendo que hay un acusador. Recuerden que una de las labores del enemigo justamente es acusarnos delante de Dios. Siempre está viendo dónde podemos estar fallando para acusarnos. Entonces, creo que algo muy importante es entender que esta potestad, este poder, puede acusarnos. ¿Cuál es la forma de que no nos acuse? Que nosotros confesemos. Hay dos maneras. Si tú pecas en alguna área de tu vida y no lo hablas delante de Dios, el diablo te va a acusar. Pero si de alguna manera tú lo hablas delante de Dios, si tú lo confiesas, si tú estás hablando lo que está ocurriendo en tu vida, si tú lo estás hablando con Dios, pues lo que va a suceder es que Él ya no te puede acusar. El diablo siempre va a poder acusar donde no hay confesión. Va de nuevo. El diablo te va a poder acusar donde no hay confesión. Número 2, el destructor. En Job 15:21 dice, ruidos de espanto hay en sus oídos, mientras está en paz, el destructor viene sobre de él. Va de nuevo. Ruidos de espanto hay en sus oídos, mientras está en paz, el destructor viene sobre de él. Entonces, esta es otra potestad llamada el destructor. Entonces, hay cosas que no entendemos por qué pueden estar pasando en nuestra vida. Les voy a contar, por ejemplo, una historia hablando de esto del destructor, porque a lo largo de nuestra vida en Cristo hemos tenido la oportunidad de ver varios casos. Yo recuerdo que una de las familias que tenemos dentro de la iglesia, cada determinado tiempo, esa misma familia tenían accidentes en auto, específicamente en auto. Entonces, si no se accidentaba uno de la familia, se accidentaba otro, y si no, se accidentaba otro, y si no, se accidentaba otro, porque era una familia grande y varios de esa familia venían o vienen a la congregación. Hasta que un día, uno de los más cercanos o que es parte de nuestro brazo derecho, tuvo un accidente igual en carro. Chocaron el carro y él se salió del carro, fue a dar por allá y que estuvo a punto de matarse porque salió del carro. Gracias a Dios no pasó nada, Dios lo guardó sobrenaturalmente. Pero yo ahí ya fue algo que no se me hizo normal, sino se me hizo muy extraño lo que estaba ocurriendo.
Y bueno, resulta que al platicar, al hablar con él, le dije, bueno, hay algo que no está bien en tu vida, hay algo que no es correcto, hay algo que no debe de ser. Y él, al profundizar, me empezó a hablar que su papá venía de la Sierra de Guerrero y venía de un poblado donde en ese poblado solitos se destruían porque se mataban. Entre las familias había como dos familias muy fuertes y era un pueblo pues no muy grande. Estas dos familias tenían pugna o tenían pique, tipo Romeo y Julieta, una cuestión así, donde había dos familias ahí en pleito. Entonces ellos, pero no solo se peleaban, sino entre las familias se mataban. Entonces me dijo, mira, pastor, quiero decirle que mi papá un día mató a una persona de la otra familia. Y esto pues es que a veces la gente vive cosas muy vergonzosas, muy difíciles, pero que están ahí. Entonces le dije, ese es, ahí el Espíritu de Dios me hizo sentir, esa es la puerta por la cual tú estás siendo afectado. Entonces oramos, rompimos, declaramos que el destructor ya no venía a su línea generacional a reclamar. Porque fíjense cómo dice la Biblia, y les pongo un ejemplo. Dice que cuando Caín mata a Abel, Dios le habla a Caín y le dice, ¿qué hiciste, Caín? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense qué tremendo. O sea, las almas que fueron fruto de una injusticia están pidiendo a Dios que les haga justicia. Porque así lo dice la escritura, dice el alma o la sangre de tu hermano, y recuerden que en la sangre está el alma, clama desde la tierra. Entonces, cuando un alma fue fruto o causa de una injusticia, clama por justicia. Entonces, lo que estaba sucediendo es que había un juicio, había una acusación y el destructor se podía mover en la vida de él, pero cuando él confesó esto que hizo su padre, pidió perdón por esa muerte que su padre provocó y se arrepintió delante de Dios por el pecado de su padre, entonces les dejaron de pasar accidentes a toda la familia. Por eso es muy importante recordar que es muy importante confesar cualquier cosa que pueda haber en ustedes o en su línea generacional. Es muy importante confesarlo. Creo que por ahí están mencionando que alguien tiene el micrófono abierto. Si lo pudieran cerrar, porfa, para que no se oiga ruido. Gracias. Ok, bueno, ahí estamos. Estamos hablando de cómo a veces el destructor puede tener alguna cuestión por ahí. Bueno, aquí hay otro, el acreedor, el acreedor. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, dice la escritura que dice, y la mujer de las mujeres, y una mujer, perdón, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Fíjense cómo aquí hay esta potestad, el acreedor. Dice, y una mujer de las hijas, y una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, o sea, esta mujer era esposa de un profeta. Clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. ¿Por qué? Porque ahí había un tema de deudas.
Por eso es muy importante, muy importante lo que dice la Biblia. No debas nada a nadie. Y dice la Escritura, ¿se acuerdan que creo que la semana pasada hablábamos de esto? Dice la Escritura, cuando tú vayas con tu enemigo y van de camino con el juez, ponte de acuerdo con él. No vaya a ser que el juez te sancione y te meta a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ser un hijo de Dios, porque aquí está hablando que eran las hijas de los profetas. Tú puedes ser un hijo de Dios, pero si como hijo de Dios tú tienes deudas, a ver si por ahí cierran sus micrófonos, porfa. Si tú tienes deudas, va a suceder que el enemigo puede tener derecho legal de atacarte por causa de las deudas, porque dice la escritura, fíjense lo que dice la escritura, que el que debe es esclavo de a quien le debe. O sea, si tú le debes a Coppel y no le pagas, eres esclavo y el enemigo puede venir a avergonzarte y un día te pueden embargar o te puede ocurrir algo. ¿Por qué? Porque tú debes dinero. Entonces es muy importante que vivas sin deudas de ningún tipo. Por eso dice la escritura, no debáis nada a nadie, porque si no, el acreedor puede venir a afectarte, puede venir a dañarte. Entonces, por eso, si tú tienes algún tipo de deuda, págala, deuda de amor, deuda de cariño, de afecto. Saben que a veces los seres humanos tenemos una cuota de necesidad afectiva. Fíjense que me pasó un día una historia con uno de mis líderes, hace ya aproximadamente 18 años, porque uno va aprendiendo en el liderazgo. Y yo veía a uno de mis líderes muy enojado conmigo y yo lo veía y lo veía bien enojado y no me hablaba y yo decía, ¿qué tendrá este? Y como que decía, pues, ¿qué le habrá pasado? Y yo recuerdo que un día lo paré en seco y yo también enojado, porque a veces cuando uno no está hábil en el liderazgo, uno toma conductas y actitudes erróneas. Y yo recuerdo que él agarró y me paró y le dije, qué bueno, ¿qué te está pasando? A ver, ¿por qué estás enojado? Y yo también medio molesto, ¿verdad? Y me dice, es que tú no me haces caso y no me tomas en cuenta y lo único que necesito es que me des un abrazo. Y ya lo abracé y le dije, perdóname, discúlpame, estoy muy metido en las actividades y no tomé en cuenta que tú no necesitabas más que atención mía y no sabía. Entonces yo hubiera perdido un líder si no lo hubiera abrazado ese día, si no lo hubiera entendido. Y hoy él es un pastor en Guanajuato. Entonces, fíjense cómo a veces es muy importante pagar nuestras deudas, si no, el acreedor puede venir a reclamar algo. Tus hijos, un día, si no los abrazas de niños, cuando seas grande, te van a sacar y no te van a cuidar y vas a estar en tu sillita de ruedas y te van a sacar a solear y ahí se te van a olvidar, te van a dejar asoleándote porque no les pusiste esa atención. Uno mira, ¿verdad? A esos señores viejitos que están solos y que nadie los toma en cuenta y que nadie los atiende. Sé que hay hijos que son muy malos, pero normalmente, si tú fuiste bueno con tus hijos, si tú les brindaste atención, si tú trabajaste con ellos, si tú vertiste amor, los amaste, ellos van a estar contigo, ellos te van a buscar, ellos te van a atender, ellos van a hacer algo por ti. Pero si no, el acreedor va a venir a reclamar la deuda que tú no pagaste. Sea de amor, sea de afecto, sea de dinero, puede venir a tomar. Por eso también es muy importante. Dice la escritura, de todo lo que recibas apartarás el diezmo.
Si tú tienes una iglesia y no diezmas, estás sustrayendo lo que es de Dios. Y si tú sustraes lo que es de Dios, el enemigo puede venir a robarte. Entonces, y si un día intenta robarte, te puede robar, pero te lo tiene que regresar 7 veces si tú estás diezmando. Entonces es muy importante que si tú estás en una iglesia y tienes un pastor, diezmes ahí. Y si no, puedes empezar a diezmar en algún ministerio. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el diezmo es un seguro contra choques, contra robos, si no el acreedor un día también puede venir a robar. Y el diezmo, si no lo das, como es de Dios, de todos modos lo vas a perder. Por una enfermedad, por un robo, por algo, el diezmo lo vas a perder porque el diezmo es de Dios. Bueno, ahí está, el acreedor, que está muy relacionado con el devorador, son más o menos muy parecidos, era lo que hablaba. Dice la escritura en Malaquías 3:11, por ustedes reprenderé al devorador, para que no los destruya o no destruya los frutos del suelo, ni de su vid. En el campo será estéril el Señor, o el campo, habrá esterilidad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso dice que el devorador viene justamente por lo que hablaba, porque dice, me han robado. Y le dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? En tus diezmos y en tus ofrendas. La naturaleza del cristiano es ser generoso. El diezmo es la 10ª parte de tus ingresos y la ofrenda es lo que tú quieras del 90% que te queda. Va de nuevo, el diezmo es la 10ª parte de tus ingresos y la ofrenda es lo que tú quieras dar del 90% que te queda. Ok, solo porque sepan y creo que es muy importante. Aquí viene otra, el atormentador. El atormentador, este es otro. Dice en Isaías 16:4, dice, moren contigo mis desterrados, oh Moab, séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el atormentador fenecerá. El destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra. Entonces aquí está otro, el atormentador. ¿Quién es este? ¿Quién es el atormentador? ¿Quién es el que atormenta? Bueno, quiero decirles que hay muchas vidas que están muy atormentadas en su alma y en su corazón por pensamientos. Normalmente el atormentador se mueve a nivel de los pensamientos, se mueve a nivel de la mente. Las mayores guerras siempre se van a desarrollar en tu mente y en tus pensamientos. Hay gente que vive atormentada, por ejemplo, por el miedo. El miedo es una herramienta que el atormentador usa justo para dañarnos o, como su nombre lo dice, atormentar. Te pongo un ejemplo. Sales a la calle y ves un perro y dices, me va a morder, me va a morder, me va a morder y me va a morder. Y dice la escritura que el temor lleva ya en sí castigo. Entonces tú dices, me va a morder, me va a morder, me va a morder. ¿Y qué ocurre? Que te muerde. Porque tú estás abriendo la puerta en tus pensamientos y eso da lugar a que el enemigo te atormente y tan solo por lo que estás pensando ya lleva castigo, ya te está afectando y de paso te va a morder, porque tú vas a traer aquello a lo que le tengas miedo. Por eso es muy importante que aunque sientas que algo hay dentro de ti, que algo está en tu corazón, pero quiero decirte que de todos modos tú vas a jalar. Es lo que algunos llaman la ley de la atracción. Tú llamas al temor y todo eso que temes, dice la escritura, lo que temí,
me sobrevino. Lo que temí me trajo castigo. Entonces, por eso es muy importante, cierra la puerta, que el enemigo no te atormente. Aquí hay pura gente de Dios, puros hijos de Dios. No dejes que el enemigo te atormente. Número 6, el heridor. Éxodo 12:23. Dice, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Fíjense qué importante es entender que la sangre de Cristo nos libra del heridor, y que nosotros debemos de estar orando que la sangre de Jesucristo nos cubra. Donde estén, cuando salgan en la mañana, hagan esta oración. Padre, te pido que la sangre de Cristo cubra a mi esposa, cubra a mi esposo, cubra a mis hijos. Porque aquí la Escritura nos está diciendo que la sangre, dice, era una señal. Porque cuando ponían la sangre del cordero en los postes o en los marcos de las puertas, dice, pasará el heridor y el Señor no los dejará entrar en sus casas para dañarlos. Entonces, es muy importante, a través de la oración, invoquen la sangre de Cristo. Invoquen la sangre de Jesús sobre sus familias, sobre sus hijos, para que el heridor, y esto estamos hablando, está muy relacionado con la muerte, no venga a sus vidas, no venga a través de un accidente, no venga a través de una enfermedad, porque esto está relacionado con muerte. Entonces, el heridor, ¿cómo lo reprendemos? A través de la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Cordero de Dios que nos libra de todo pecado. Fíjense que ahorita, curiosamente, en septiembre, para los judíos hay una fiesta que se llama la fiesta del Yom Kippur, o es la fiesta del perdón. Para ellos está iniciando el año nuevo judío. Ellos no celebran, no tienen el calendario grecorromano, que es el calendario que nosotros usamos, el calendario grecorromano. Ellos usan su propio calendario. Ellos van en el año 5700 y tantos. No estoy muy seguro de la fecha. Pero quiero decirles que ellos cuentan a partir de Adán y son aproximadamente la fecha. Pero ellos, como celebran el Año Nuevo en septiembre, tienen esta fiesta del Yom Kippur. Y esta fiesta del Yom Kippur tiene que ver con la fiesta del perdón. Y ellos dicen que todo su año está determinado de bendición o de problemas por el inicio de año. Para ellos el inicio de año empieza con la fiesta de Yom Kippur y con la fiesta del Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza del año. Lo que para nosotros sería enero, para ellos es septiembre. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Los judíos no solo celebran una fiesta de Año Nuevo, sino tienen todo un mes donde empiezan con la fiesta del Yom Kippur, que quiere decir la fiesta del perdón, donde ellos inician su año arrepintiéndose de todos sus pecados. Hacen una confesión, hablan con Dios, le dicen lo que han fallado, lo que se han equivocado. Ellos piden perdón, se purifican, se limpian, reconocen. Así inician su año. Y como inician su año así, ¿qué es lo que sucede? Todo el año lo marcan para que sea de bendición. O sea, inician su año reconociendo sus faltas y sus errores, y por lo tanto Dios los bendice a lo largo del año. Esta práctica sería muy importante que cada uno de ustedes la pudiera realizar en su familia y en su casa para que el heridor no venga, porque muchas veces estas potestades vienen
para llamarnos la atención. Cuando pasa algo en nuestras vidas, no así fuerte, es normalmente porque el Señor está permitiendo que eso pase para que nosotros volteemos nuestros ojos al Creador, nuestros ojos a Dios. Ok, aquí viene otro, el devastador. Isaías 54:16. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Esto mucho tiene que ver más bien con desastres naturales. Desastres naturales. Y aquí también aplicamos la sangre de Jesús para que Dios nos libre de temblores, o si vienen temblores, Dios nos guarde, huracanes, lo que sea, cualquier desastre natural está relacionado con el devastador. Entonces, fíjense, por ejemplo, les pongo un ejemplo. No sé si cuántos recuerdan o debieron de haberlo oído en las noticias, el huracán Katrina. El huracán Katrina se dio en esa parte de Luisiana y en una parte en Estados Unidos donde la santería estaba al 100%. Entonces, como era un poblado muy tremendo en la santería, de hecho quedó devastado totalmente por Katrina. Fue muy fuerte, pero la puerta es que muchos de ellos hacían trabajos de vudú y de santería, y eso dio lugar a que el devastador viniera a afectarlos. Recientemente aquí en México tuvimos eh, el temblor y en medio de todo, miren, yo creo que hay mucha gente aquí en México que ya es cristiana, que está orando, que está acercándose al Señor, y a lo mejor no todos son cristianos, pero no dudo que haya católicos bien intencionados que aman a Dios. Hay gente que se está acercando a Dios, hay gente que está buscando el rostro de Dios, y creo que nada que ver con el temblor del 85 y aún ni con el del 2017 aquí en México. Dios nos cuidó, Dios nos guardó. De hecho, quiero decirles que el Evangelio entró en México de una manera fuerte o evidente después del temblor del 85. A veces tienen que ocurrir cosas terribles para que el Señor pueda extender su mano, porque a veces nuestros corazones son muy duros. Ok, aquí viene otro. Este es el engañador. El engañador. Dice en Juan 1:7, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Fíjense que el espíritu de anticristo, anti-ungido, es justamente esa potestad que niega a Cristo. En cualquier religión, la que sea, donde se niegue a Cristo, ya ahí de entrada está mal. Por ejemplo, y sin el ánimo de ofender a nadie ni nada, pero creo que sí es importante que lo sepamos. Por ejemplo, los testigos de Jehová ven a Jesús como un subdios, como una deidad abajo de Dios, como un iluminado, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia que en ninguno otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Entonces, el espíritu de anticristo está en todo aquel que niega o se opone a Cristo. O trata de traer la atención para él. Les cuento un ejemplo. Me tocó en alguna iglesia
ir a predicar. Y yo recuerdo que en esa iglesia donde fui a predicar, había una mujer que a mitad de la prédica se levantaba en medio de la congregación y esta mujer empezaba a decir palabras como estas. Entraba como en un trance, en la iglesia, entraba como en un trance y empezaba a decir: hijitos míos, he venido a bendecirlos, aquí estoy, póstrense todos porque los voy a bendecir. Era una mujer y lo que sucedía es que un espíritu de anticristo venía sobre de ella porque se oponía al verdadero Cristo. Venía sobre de ella y hacía que toda la congregación se arrodillara y le rindieran culto o le rindieran tributo. Por eso también una persona que se pone como Mesías ella sola es un anticristo. Que dice yo soy Jesús es un anticristo. ¿Por qué? Porque se está oponiendo al verdadero Cristo. Y hay muchas sectas donde aún sus líderes, que pueden denominarse pastores o pueden denominarse sacerdotes, líderes o lo que ustedes gusten, pero si están trayendo la atención hacia ellos, en vez de dirigir la atención hacia allá arriba, están dañando y afectando y tienen un espíritu de anticristo. Entonces, anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Y hay un personaje, ahorita está el espíritu del anticristo moviéndose en muchos lados. En los ateos también hay un espíritu de anticristo porque se oponen a Cristo. En muchos lados se está moviendo el espíritu de anticristo, pero vendrá un día donde ese espíritu de anticristo tomará un cuerpo y será un anticristo como un hombre, como una persona, que operará el espíritu en una persona. Dice el hijo de Satanás y el hijo de perdición, el hijo de maldad. Bueno, aquí viene otro, Mateo capítulo 4, verso 3, el tentador. Dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces hay otra potestad que se llama el tentador. El tentador. Y pues no hay mucho que ahondar aquí, el tentador es el que viene a tentarte siempre. Porque la diferencia entre una prueba de Dios, la prueba de Dios busca promocionarte a un nuevo nivel. La prueba de Dios busca promocionarte a un nuevo nivel. Pero la tentación lo que va a hacer es sacarte de la voluntad de Dios. Por eso dice que se acercó el tentador y le dijo a Cristo, imagínense a Jesús, y si Jesús lo intentaron tentar, pues ¿qué ha de ser con nosotros? Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿cuál es la función del tentador? Sacarte del propósito y de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Jesús convertía las piedras en pan, salía de su ayuno, y si salía de su ayuno, no iba a poder tener el cuadro completo de los 40 días de ayuno y no iba a salir después de esos 40 días a cumplir el propósito de Dios. Entonces recuerden, lo que el diablo siempre querrá a través de un enojo, de un malestar, de un problema, de una dificultad que te viene a tentar, es sacarte de su propósito. Como dicen, el que se enoja pierde. Muy bien, otro, el escarnecedor. El escarnecedor, dice en Proverbios capítulo 22, verso 10, dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la discordia y cesarán también la contienda y la ignominia. ¿Qué es esto? Dice, echa fuera al escarnecedor. El escarnecedor es el que se burla.
dice, echa fuera de tu vida, y dice, y saldrá la discordia o saldrá la pelea. Hay mucha gente que te va a escarnecer o se va a burlar de tu fe. Ten cuidado, creo que aquí es muy importante entender que va a haber personas que se van a burlar de tu fe. Esos son los escarnecedores, los que se burlan de tu fe. Y el problema con esto es que pueden llevarte a caer en la tentación de airarte, de enojarte, de molestarte, de decir, te estás burlando, pues vas a ver, y sacarte del propósito. Entonces el escarnecedor es el que se burla. No se me va a olvidar que en la universidad yo tuve la oportunidad de predicarles a la mayoría de mis compañeros. Yo les prediqué a Jesucristo. Y muchos de ellos se burlaban terriblemente, terriblemente se burlaban. Pero quiero decirles que a algunos me dio Dios la oportunidad de verlos convertidos a Jesús, y quiero decirles que el problema o el detalle fue que aunque se burlaron y aunque hubo alguna situación por ahí muy difícil, muy, muy dura, pero después Dios me dio la victoria. Y después, aunque ellos se burlaron, tuve la oportunidad de ver que muchos de ellos ahora son pastores. Curiosamente, esos que se burlaron ahora son pastores. Entonces, o se convirtieron al evangelio. No te preocupes de los que se burlan, porque yo ahora digo, búrlate, pero mi venganza será verte rendido a los pies de Cristo. Así es de que si tu familia se burla o alguien se ríe de ti o alguien menosprecia lo que estás haciendo, no te preocupes, Dios te dará la victoria. No te preocupes de los que se burlan de ti. En Daniel 9:27 dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá final al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esa es otra. Esto estamos hablando ya de potestades, como mencionaba, que son muy fuertes, como lo que les decía de esos pueblos, el testimonio que les comenté, que se mataron y casi en ese pueblo, por ejemplo, ya no hay hombres, porque todos los hombres se terminaron matando. O lo que les comentaba de Katrina, o sea, ahora ese lugar donde pasó Katrina en Luisiana está completamente destruido. Ya no hay gente viviendo ahí porque el huracán arrasó con todo y quedó la desolación. Esto está muy relacionado también con desastres naturales. Y por último, el calumniador. En Job 16:8 dice que me acorrala mi calumniador, se ha hecho mi testigo, se alza contra mí, a la cara me acusa. Pero una cosa es que te acusen, pero otra cosa es que digan calumnias. La calumnia es una acusación falsa. Va de nuevo, la calumnia es una acusación falsa. Entonces, tengan mucho cuidado, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo puede venir el calumniador a dañarte o a afectarte? ¿Cómo puede venir el calumniador? ¿Cómo puede venir? Por ejemplo, ahorita hay mucho lo de el sexting, que es enviar mensajes sexuales a través del teléfono o fotos desnudos de una pareja. Entonces, no des lugar a que el calumniador venga a tu vida. Si eres una joven o eres un joven, o ten mucho cuidado lo que haces a través de tu teléfono, porque puede venir el calumniador
a dañar tu imagen, a dañar tu persona, a dañar tu vida. Entonces, ten mucho cuidado cómo manejas las redes, lo que haces en las redes, incluso a qué le das like, porque si tú le das like a una publicación que no va con tus valores, te está sumando a lo que esa persona está pensando. Entonces, y si es bueno, pues qué bueno, pero si va contra tus valores, alguien puede venir y decir, oye, tú le diste like a esta publicación y esta publicación no estaba bien. Ten mucho cuidado lo que haces en las redes. Ten mucho cuidado con quién hablas, con quién dialogas. Ten mucho cuidado porque ahí puede venir el calumniador a dañarte o a afectarte. Entonces, estas son 12 potestades, 12 potestades que pueden venir en contra de nosotros.